¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Le envío primero que todo un gran abrazo a mi compañera Marcela Heredia. Vamos a estar acompañándonos en esta agenda abierta de hoy. Y comienzo diciéndole que concluye este jueves la Convención Demócrata, en la que tradicionalmente se elige de manera formal al candidato a la presidencia de Estados Unidos. La víspera, la senadora Kamala Harris fue nominada candidata a la vicepresidencia, va de la mano del ahora postulante oficial a la presidencia Joe Biden. Es por eso que en redes le preguntamos lo siguiente: ¿cómo se muestra la fórmula demócrata Biden-Harris rumbo a las presidenciales del 3 de noviembre? Incluso utilizamos la etiqueta Estados Unidos decide. Le damos tres opciones, como de costumbre. La primera de ellas, un todos contra Trump. La segunda, no podrá contra Trump. Y la tercera, veremos qué decide el dinero. Poderoso caballero, ¿verdad? Así estamos entonces, acompáñenos por nuestras redes sociales, Twitter, @TelesurAgenda_A, Instagram, @AgendaAbierta. Tenemos todo planteado para que se vincule con este programa de hoy, nos acompañe durante algunos minutos, incluso exprese su opinión, como acostumbra hacer nuestra cordial audiencia de Telesur. Iniciamos. Este jueves en Estados Unidos concluye la Convención Nacional Demócrata, Unamos a Estados Unidos, que contó con la participación de diferentes personalidades y que reunió todo su apoyo al candidato presidencial Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris, en busca de crear un frente común para derrotar al actual mandatario Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Michelle Obama y Bernie Sanders protagonizaron la jornada con fuertes críticas a la administración del presidente Donald Trump y llamaron a los ciudadanos estadounidenses a ejercer su derecho al voto. El evento virtual abordó tres grandes factores que afectan a los Estados Unidos: la pandemia de la COVID-19, la injusticia racial y la crisis económica. En su participación, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, señaló que esta elección es la más importante en la historia moderna de Estados Unidos. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que él no estaría en la Casa Blanca de no ser por la mala gestión de Barack Obama y Joe Biden. Este jueves, en Agenda Abierta, analizaremos los diferentes factores discutidos por las distintas personalidades demócratas en la convención anual del partido. Y empezamos por casa revisando portales www.telesurtv.net, nuestro sitio digital que titula Claves del tercer día de la Convención Nacional Demócrata 2020, en el marco del penúltimo día de la CND, así se dice de manera abreviada, que se desarrolló de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19. Kamala Harris ofreció un discurso de aceptación a través del cual destacó, abro comillas aquí, tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Entre los temas clave se tocó en esta jornada la legislación que debe regir en el país para el uso de armas, los asuntos relacionados con el cambio climático y la poca acción del actual mandatario Donald Trump para abordar este problema. También puntos como, por ejemplo, la equidad de género, la justicia social, fueron estos temas centrales en el evento, así como el empoderamiento de las mujeres y la desigualdad económica respecto a la educación. Una arista importante en la sociedad. Sin educación no hay nada, ¿cierto? Prensa Latina, la agencia de noticias latinoamericana, que titula Discurso de Biden cerrará la convención demócrata en Estados Unidos. Joe Biden va a pronunciar hoy jueves un discurso en la Convención Nacional Demócrata en el cual ha sido confirmado como candidato presidencial de su partido para las elecciones del 3 de noviembre próximo en Estados Unidos. De acuerdo con el promedio de encuestas del portal digital Real Clear Politics, Biden tiene una ventaja de 7.6 puntos porcentuales sobre Trump a nivel nacional, al recibir el respaldo del 49,9% de los votantes, frente a un 42,3% del actual mandatario. Así van entonces las informaciones. Aisa García, nuestra corresponsal desde Ciudad de México, nos mantiene al tanto de lo que ha ocurrido desde el mismo comienzo de esta convención demócrata. Acompaña a Aisa incluso a través de las redes sociales, muy activa ella, ¿cierto, Aisa? Adelante, buenos días. Buenos días para ti, para toda la teleaudiencia de Agenda Abierta. Efectivamente, hoy concluye la Convención Nacional Demócrata.
después que el miércoles Joe Biden fue confirmado como su candidato a la presidencia de Estados Unidos mediante una votación que se efectuó de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus, que ha puesto en jaque al sistema sanitario, pero también al gobierno de Donald Trump. La senadora afroamericana Kamala Harris quedó oficialmente nominada como candidata al segundo puesto más importante del país. Es la primera vez que una mujer afroamericana llega a este puesto. En su discurso de aceptación, Harris, de 55 años y padres inmigrantes que se conocieron en una marcha en defensa de los derechos civiles, como ella misma contó, hizo un recuento de su trayectoria y subrayó que el fracaso de liderazgo de Trump ha costado vidas y el sustento de millones, porque lo que usted está haciendo en estos momentos no funciona. Dijo cosas como que falta la certidumbre que antes teníamos cuando estaban los demócratas en el poder. Y dijo que este virus no trata a todos por igual, que este virus no tiene ojos, pero sabe exactamente cómo nos tratamos unos contra otras. Agregó que contra el racismo no hay vacuna, así que se pronunció por una justicia en la que todos sean iguales ante la ley. También llamó a votar para cambiar el rumbo de la historia y a escoger un presidente que una a todos los estadounidenses y que pueda construir una comunidad en la que todos, sin excepción, se vean reflejados. Y bueno, la tercera jornada ciertamente fue la noche de Harris con su discurso unificador y esperado, pero fue también otra noche de críticas contra el presidente Donald Trump, quien atraviesa, por cierto, su peor momento al frente de la Casa Blanca, no solo por el mal manejo de la pandemia, sino también por la crispación social y el desplome de la economía. Barack Obama, el expresidente, se lanzó contra él. Dijo que ha conocido a estos dos hombres que se postulan para la presidencia y que Trump lo ha decepcionado. Muchas gracias entonces, Aisa, por esta información. Es el momento entonces de entrar a analizar el tema con un invitado muy especial que tengo desde Estados Unidos, pero para crear condiciones justamente para ese análisis, quiero comentarle algo que Aisa ya venía refiriendo, y es que durante esta tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, homenajeó a las mujeres negras que lucharon por décadas para obtener el derecho al voto y además se comprometió a luchar contra la violencia racial, un tema medular, estructural en Estados Unidos. Seamos claros, no hay una vacuna para el racismo. Tenemos que hacer el trabajo por George Floyd, por Breonna Taylor, por las vidas de muchos otros, para nombrar, por nuestros hijos y por todos nosotros. Kamala Harris aseguró que el presidente Donald Trump fracasó en su liderazgo, si es que de liderazgo podemos hablar. El liderazgo fallido de Donald Trump ha costado vidas y medios de subsistencia. Si usted es un padre que lucha con el aprendizaje remoto de su hijo o un maestro que lucha al otro lado de la pantalla, sabe que lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. Voy a someter a análisis este tema, como le decía anteriormente, con James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos desde Washington, D.C. James, como siempre es un placer dialogar contigo. ¿Cómo estás? Bien, un placer regresar con ustedes. James, el fenómeno Kamala Harris, que ahora se une a manera de fórmula junto a Joe Biden, ¿cómo lo observas? Bueno, es un momento muy importante en la historia de los Estados Unidos a tener una mujer de color, una mujer de padres inmigrantes del Caribe anglófono y también de India, a ser nominado como para la puesta de vicepresidente de un partido popular en los Estados Unidos. Muy importante porque las mujeres son uno de los grupos excluidos sistemáticamente en la historia de este país, en el contexto de la economía y también la superestructura de valores, de cómo valorar los seres humanos. Las mujeres, como en todos los lugares del mundo, han sido excluidos de entrar plenamente en el foro público. Entonces es bien importante. Y también bien importante que ella pronunció sobre racismo estructural. Pero debemos entender que hay varios modos de analizar este momento y
el nivel más importante y ella entra como parte de la Frente Popular contra Donald Trump, el autoritarismo y también fascismo de Donald Trump. Es el objetivo más importante. Y no debemos confundir el enfoque sobre género o sobre raza sin de entender que el objetivo principal en ese momento es a remover Donald Trump de la puesta de la Casa Blanca, donde él maneja con los republicanos un autoritarismo, un fascismo, un imperialismo en términos de sanciones económicas, que es una guerra contra Cuba, por ejemplo, contra Venezuela, contra Nicaragua, en apoyo de apartheid en el Estado de Israel contra los palestinos. ¿Qué quiere decir género? ¿Qué quiere decir clasificaciones de raza sobre estas políticas? Es bien importante recordar que la política esencialmente es a controlar el poder de gobernanza, no simplemente a tener caras diversas o descendientes inmigrantes, importantes índices, pero no realmente la esencia de la política. Entonces, es un modo de no desviarnos simplemente sobre sectores de identidad y a pedir el enfoque dónde va el neoliberalismo, la economía y las políticas que reflejan este sistema económico en los Estados Unidos. Entonces, un momento bien importante, pero el objetivo principal es a remover Donald Trump. Y debemos entender que los que se apoyan a Biden y Harris contra Trump, muchos de ellos no se apoyan las políticas del Partido Democrático, ni de Biden ni de Harris, pero ellos tienen unidad contra Donald Trump, no realmente apoyar las políticas de Joe Biden. Y también esta convención virtual se reflejó la recomposición de la alianza de Obama, que es el grupo ideológica política dominante dentro del Partido Democrático, y ellos están entrando con aliados del Partido Republicano, los moderados que han perdido su partido a las ultraderechistas como Donald Trump. Y realmente hay una lucha, una pelea dentro del partido contra los insurgentes, los del Partido Socialdemócrata, que se representa Alexandra de Nueva York y muchas otras mujeres de color y algunas nuevas gente de color que son realmente los nuevos progresistas en contraste del establishment, de los tradicionales dominando poder dentro del Partido Democrático. Entonces, debemos analizar los sectores en moción contra Donald Trump y no desviarnos simplemente sobre el enfoque de género e enfoque racial. Esa es una gran arista, es el todos contra Trump que planteamos justamente, James, en nuestra encuesta de Twitter. Pero otra de las aristas, para no desviarme de lo que primeramente te estaba preguntando, que tiene que ver con el fenómeno Kamala Harris, estoy citando ahora algo que aparece en un medio de comunicación en Estados Unidos. Dice que Kamala Harris rindió tributo a las mujeres que allanaron el camino para el liderazgo pionero de Barack Obama y Hillary Clinton. ¿No se estaría corriendo el riesgo con Kamala Harris, por supuesto, de una manera indirecta porque compite por la vicepresidencia, no por la presidencia de Estados Unidos, de que se repita la historia de lo que en un momento fue el fenómeno Obama y que luego vimos en el terreno cómo resultó, sobre todo en la agenda internacional de Estados Unidos, bajo la administración Obama? Sí, por seguro corremos el riesgo a repetir lo que pasó sobre el enfoque demasiado sobre la identidad racial de Obama, en vez de enfocarnos sobre los elementos fundamentales a través de la esencia de la política, que es a controlar el poder de gobernanza, no a tener una cara de una mujer, una cara de un latino, hispano
o homosexual, bien importantes porque de la historia de exclusión de estas identidades. Pero los factores más importantes sobre la política es la ideología, la ética asociada con la ideología de justicia, no solamente para los más marginalizados adentro de los Estados Unidos, pero también justicia para los alrededor del mundo, porque la política no es simplemente algo interno de un país, que es la socialización aquí en los medios masivos en los Estados Unidos, pero la política también tiene una dirección externa, internacional. Y la cuestión más importante en relación a esta mujer de padres inmigrantes de India y del Caribe, una mujer de cultura afroestadounidense y también se comparta con la cultura caribeña y también sus raíces de India, es que es su ideología sobre la justicia social y cómo la justicia social se relaciona al sistema económico. Es una cosa a indicar que las víctimas más graves dentro de la pandemia y sobre racismo son las mujeres de color. Pero, ¿qué quiere decir sobre la perspectiva de clase? Porque tenemos una historia en nuestro hemisferio, ejemplificado aquí en los Estados Unidos, de una historia de una economía capitalista racializada de su fundación siglos atrás, y estamos viviendo el legado de ese fenómeno. Entonces, necesitamos por seguro tener un blanco a derrotar racismo, a derrotar sexismo, pero a entender que es parte de un sistema económico y no solamente índices por sí solo. Entonces, sí hay un riesgo a correr el mismo problema con Obama, en que él salvó la economía para los de Wall Street y de los bancos. Y los afroestadounidenses, por ejemplo, durante la época de Obama, perdimos medio de nuestro valor en la economía de los Estados Unidos. Y no era asistencia para los más marginalizados, para los afroestadounidenses, hispanos y latinos, pero para los bancos y para los élites, sí, Obama salvó. Y es la política centrista también de Biden y Harris. Y necesitamos entender también que Harris realmente está compitiendo no solamente para la puesta de vicepresidenta, pero también para la presidencia de los Estados Unidos, porque Biden ha hablado mucho sobre su edad y sobre su orientación a permitir la segunda a surgir en 2024 en la próxima elección para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, Kamala Harris está posicionándose dentro del grupo dominante del Partido Democrático realmente a correr en 4 años para la presidencia de los Estados Unidos. A propósito de lo que estabas diciendo, James, escuchemos parte de lo que planteaba la víspera el expresidente Obama. What I know about Joe, what I know about Kamala is that they actually care about every American. Traducido, lo que sé de Joe Biden, lo que sé de Kamala Harris, es que ellos realmente se preocupan por cada, bueno, en este caso American, pero sabemos que el calificativo más apropiado sería estadounidense, ¿verdad? James, y a propósito de preocuparse por cada uno de los estadounidenses, con ese mismo eslogan, el presidente actual, Donald Trump, arremete sanciones contra viento y marea contra Irán, así lo anunció la víspera. En plena etapa de campaña, cuando lo que se prevé es ser más solidario, digo, con el mundo, Donald Trump se muestra cada vez más guerrerista. ¿Por qué en esta última fase de la campaña electoral, o penúltima, todavía no hemos llegado a noviembre? Bueno,
Primeramente, es importante anotar esta distinción de comportamiento ético entre Donald Trump y Biden y Harris. Pero no es la política, es comportamiento. No se trata con las políticas. Ellos no están criticando directamente las políticas en términos de cómo realizar el poder del Estado. Y también es importante también entender que Donald Trump y los republicanos, porque el blanco no es solamente Donald Trump. Donald Trump es una expresión extrema de una ideología y política más amplia entre varios sectores de la ciudadanía de los Estados Unidos y sus representantes en el Congreso, especialmente en el Senado, que han apoyado las políticas y también que que no han atacado a Donald Trump para su comportamiento. Entonces, es una perspectiva muy, muy estrecha de personalidad, de ético que Biden y Harris están hablando para atraer a votantes. Pero necesitamos enfocar sobre las políticas internacionalmente. Biden se comparta el ataque contra China, Biden se comparta el ataque contra Venezuela, Biden va a aceptar la política de Raúl Castro y de Obama, que es bien importante, no solamente para los cubanos, pero para el Caribe y la América Latina, y también los otros países del mundo se compartan la ayuda, por ejemplo, sanitaria de los cubanos en esta época de la pandemia. Pero necesitamos enfocar sobre las políticas, no sobre las personalidades. Y esta es una campaña que ellos quieren orientar en contraste a la personalidad de Donald Trump. Y es un modo de realmente evadir las políticas fundamentales dentro de los Estados Unidos afuera. Por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, la política de sanitario universal es algo que Biden no se acepta y Harris ni tampoco van a apoyar. Y el hecho de que hay muchos republicanos moderados se presentaron dentro de la convención virtual es una reflexión de una alianza política realmente contra los más progresistas dentro del partido. Este gobernador Kaish de Michigan se atacó de Alexandria Cortés de Nueva York. Era un ataque con intención, porque Biden también se opone a ella, la política, no la personalidad, no la género de ella, pero la política, la ideología de ella, que es de la democracia social. Entonces, este es el contexto, entonces estamos avanzando, pero yo tengo mucho miedo que realmente lo que va a pasar en el 3 de noviembre es Donald Trump y sus aliados en el Partido Republicano, el Senado en particular, van a desacreditar las elecciones y no sé en qué momento vamos a realmente a resolver quién será el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces hay muchas peleas que necesitamos prepararnos, no simplemente a votar el 3 de noviembre. ¿Quién ganará esa gran pelea? Y de cierta manera, uno de los artículos del The New York Times, Trump versus Biden, who's winning the money race in your zip code? O sea, ¿quién ganará esta carrera por la plata, por el dinero, donde media el dinero? Otra de las líneas que ponemos de relieve en nuestra pregunta en Twitter hoy, es la gran pregunta, ¿no? ¿Con qué fortalezas cuenta, ya para ir concluyendo nuestro análisis, porque pronto vamos a enlazarnos con Cuba, James, con qué fortalezas cuenta cada bando aquí, demócrata, republicano, en esta carrera donde media justamente el dinero? Bueno, en términos de dinero, si yo entiendo bien su pregunta, hay mucho dinero apoyando a Donald Trump, por seguro.
pero también porque hay una frente bien amplia de republicanos moderados y de liberales y de progresistas y de socialistas, porque se dice 40 y pico porcentaje de los milenarios aquí en los Estados Unidos, este grupo de edad, se apoyan una perspectiva socialista. Bueno, ellos van a montar mucho dinero a apoyar la campaña de Harris y Biden contra Trump. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esa es una gran respuesta a una pregunta. Muchísimas gracias, James. Por cierto, la entendió perfectamente. Un abrazo. Hasta muy pronto. Bueno, a ustedes también. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Le recordamos a nuestra audiencia que tenemos en redes sociales montada una reflexión para que participe. Estados Unidos decide cómo se muestra la fórmula demócrata Biden-Harris rumbo a las presidenciales del 3 de noviembre. Un todos contra Trump. 51,8% hasta el momento, más de la mitad. No podrá esta fórmula contra Donald Trump. Solo el 20%, 20,8%, vamos a decir que 21%, acepta esta línea. Y la tercera, veremos qué decide el dinero, que era la tercera arista que estábamos sometiendo a análisis con nuestro invitado James Early. 27,5%, fíjense que es ligeramente superior a la segunda, pero menor a la primera, que, como bien decía nuestro invitado, se decide el todo por el todo. Es la permanencia del caos que ha representado el magnate neoyorquino por 4 años más en la oficina oval, o un respiro, porque ese es el respiro por el que están abogando no solamente los estadounidenses, sino el mundo entero. Usted sabe la influencia que tiene Estados Unidos en la geopolítica internacional. Bueno, le invito entonces a ir a una pequeña pausa con un video sobre robotaxis, vehículos autónomos inteligentes sin conductor que presentan una serie de ventajas favorables para el usuario. Aquí sale a la palestra China, que va a la delantera. Asegura que podría tener circulando a los primeros robotaxis antes de que termine este año pandémico. ¿Cómo le parece? Una pequeña pausa porque tenemos pendiente a Cuba. Vemos. Lo prometido es deuda. A Cuba nos vamos para escuchar el parte diario que nos ofrece el doctor Francisco Durán. Y recuperado totalmente. Bueno, hoy no son buenos los indicadores. Tenemos ingresados en los hospitales 1.361 pacientes, una cifra de las más elevadas que hemos tenido. En vigilancia 38, sospechosos 742 y confirmados también alto 581 personas activos con el diagnóstico de COVID ingresados en nuestros hospitales.
Ayer se procesaron más de 5.000 muestras, 5.116 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.779, en los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de Villa Clara, 816, el de La Habana, 664, el de Santiago de Cuba, 273, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 552, en el Hospital Hermanos Amejeira, 424, en los laboratorios del Centro Nacional de Genética, 220, en los del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 122, en el Centro de Inmunología Molecular, 118, en el Hospital Manuel Fajardo, 72, en el Naval, que ya comenzó a funcionar su laboratorio, 41, y en los laboratorios del Hospital Fructuoso Rodríguez, 40 muestras. Esto es lo que nos ha permitido llegar a más de 5.000 muestras y debemos seguir incrementando todavía más para poder detectar todos los posibles infectados que existen. Como resultado del análisis de estas muestras, se confirmaron ayer 83 personas con la COVID-19. Esto hace que en Cuba ya se hayan procesado 346.439 muestras y de ellas 3.565, el 1,03%, han resultado positivas. Son 3.565 personas que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país. De todas las provincias se procesaron muestras en el día de ayer. De Artemisa 107, de La Habana con la complejidad epidemiológica el mayor número, 3.757, de Matanzas 203, de Villa Clara 307, de Holguín 220, de Ciego Ávila 98, de Camagüey 119, y así mantenemos una vigilancia para poder detectar a tiempo cualquier presencia de un caso infectado en cualquier territorio. Los 83 casos diagnosticados ayer son cubanos, 51 de ellos fueron contactos de casos confirmados y ya se acumulan 2.936 personas que tienen como antecedente el haber estado en contacto con un caso confirmado. Es el 83,5% de todos los diagnosticados hasta el momento. Es el principal, sigue siendo el principal grupo de riesgo donde detectamos el mayor número de casos. 17 y en 17 de ellos no se ha podido precisar la fuente de infección y ya se acumulan 245, el 6,9%, para lo cual se trabaja por la importancia que tiene encontrar la persona que infectó y las que pueden estar infectadas a consecuencia de tu enfermedad. Con fuente de infección en el extranjero, o sea, importados, tenemos 15 en el día de ayer, de los 83, 15 son importados, lo cual hace un acumulado de 333, el 9,4% de todos los diagnosticados. Los 15 casos importados del día de ayer son de las provincias de Pinar del Río, 2, de Villa Clara, 4, de Santiago de Cuba, 3, de Holguín, 2, de Artemisa, Granma, Guantánamo y Las Tunas, 1 de cada uno. Este comportamiento, todas estas personas se encontraban aislados aquí, en La Habana. Realmente ninguno estaba en su territorio, porque como siempre explicamos, después que llegan por el aeropuerto se van para un centro de aislamiento, donde se mantienen durante un periodo de 10 días, se hacen las pruebas y ahí es donde se detecta su positividad. Y como también siempre explicamos, estos 15 casos no se tienen en cuenta en la incidencia de la provincia, ya que no fue consecuencia de una transmisión en su territorio. De los 83 casos, 38 son del sexo masculino y se acumulan 1.790, el 50,2%.
y 45 son del sexo femenino y ya se representan el 49,8% del acumulado. Como ven, el sexo femenino predominó en el día de ayer, aunque el acumulado se mantiene con un comportamiento similar a los días anteriores, similar en sexo. 46 de los 83 casos fueron asintomáticos. Esto representa en el acumulado el 57,7%. El comportamiento del diagnóstico en nuestro país sigue siendo a predominio o con una mayoría en los casos asintomáticos, lo cual traduce la complejidad de esta enfermedad. Por grupos de edades, menores de 20 años son 4, de 21 a 40 son 30, de 41 a 60, 28 y de más de 60, 21 casos. Ahí nosotros quisimos ejemplificar, no sé si Lilian tiene a mano un gráfico de barra en el cual aparecen los casos confirmados. Gracias, Lilian. Aparecen los casos confirmados en Cuba y específicamente en la provincia de La Habana, en la provincia de Artemisa, que son las que han estado aportando el mayor número de casos en las últimas semanas, donde se ve la columna roja es Cuba, la azul es La Habana y Artemisa la Carmelita. Pero fíjense cómo en el grupo de menores de 20 años, que es el primero, y en el grupo de 20 a 39 años, pues estas columnas pues se mantienen las más elevadas, lo cual también, como insistimos, expresa o representa gráficamente los grupos de riesgo que estamos teniendo en las últimas semanas y que siempre recalcamos la importancia de que se trabaje con los jóvenes, de que cumplan con las medidas, las responsabilidades que tenemos los adultos, seamos familiares o no familiares, con este grupo de edad que a veces no tiene la total madurez para enfrentar y cumplir las medidas que están establecidas. De los 83 casos diagnosticados, pertenecen a la provincia de La Habana 62, a Villa Clara 5, Artemisa 4, Pinar del Río y Santiago de Cuba 3, Holguín 2, Mayabeque, Las Tunas, Granma y Guantánamo 1 cada uno. Eso, como hemos explicado, pues tiene que ver con el comportamiento, incluye los casos importados que están aquí. Por ejemplo, el caso de Granma, el caso de Guantánamo, uno de los de Holguín, uno de los de Santiago de Cuba, pues, o dos de los de Holguín, el de Santiago de Cuba, pues son importados. Los casos de La Habana, de Arroyo Naranjo son 6, del municipio Playa son 2, del municipio Plaza son 5, de Habana del Este son 6, del municipio La Lisa son 6, de 10 de octubre son 3 casos, de Boyeros son 6 casos, de Centro Habana son 3 casos, de Marianao son 5 casos, de San Miguel 1 caso, San Miguel del Padrón 1 caso, y de Guanabacoa 4 casos, y de Habana Vieja 1 caso. Rectifico: Boyeros 8, Arroyo Naranjo 6, Habana del Este 6, La Lisa 6, 10 de octubre 6, Playa 2, Plaza 5, Marianao 5, Centro Habana 3, Habana Vieja 1, Guanabacoa 4 y San Miguel del Padrón 1 caso en este sentido. Como ven, pues con una dispersión bastante elevada, que si Lilian nos ayuda con el mapa, que ya ahí está el mapa, Lilian, gracias. Ahí está, ya. Este es un mapa en el cual lo que se trata de representar un poco que la dispersión de los
los casos, ¿no? Y lo que son las bolitas amarillas cuando tenemos entre 0 y 5 casos, lo que son las bolitas azules, pues son cuando tenemos entre 6 y 10 casos, y los que son medio que morados, pues son cuando tenemos más de 10 casos. Entonces ahí están los eventos que tenemos: el evento de Villamégano y Guanabo, el evento de Puentes Grandes aquí en Plaza, el evento de la empresa constructora en Playa, el evento de Santa Felicia en Marianao, el evento de Balcón Arimao en La Lisa, el de San Agustín, que ejemplifica la complejidad que tiene la transmisión de esta enfermedad en la provincia de La Habana. Agregamos hoy el mapa de la provincia de Artemisa. Nos ayudas ahí, Lilia. Ahí en la provincia de Artemisa pues se ve que están los dos eventos iniciales, el de Bauta y el de Playa Baracoa, con el número de casos que aportó o que ha acumulado cada uno, y después el evento de Mariel, que aún continúa aportando casos como tal y que aporta un número importante de casos. Esto hace que hasta el día de ayer la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en Cuba se incremente a 8,06. En el caso de Artemisa, 19,81. En el caso de La Habana, 26,46. Villa Clara, 3,73. Y Pinar del Río, 4,8. Que traduce las provincias en las cuales tenemos transmisión y se están notificando los últimos casos. Bien, de esta forma concluimos con de los 3.565 pacientes diagnosticados hasta la fecha, se mantienen ingresados, confirmados, como habíamos dicho anteriormente, 581, 569, el 98%, con una evolución clínica estable. Por 15 días consecutivos no tenemos que lamentar ningún fallecido, y esto nos da una tasa de letalidad de 2,56%. Y siempre mencionamos las 2 personas que fueron evacuadas al principio de la pandemia de nuestro país. Ayer, con las 31 altas del día, pues no logramos un balance positivo entre altas y casos ingresados. Fue muy superior el número de casos que se confirmaron, y con estas 31 altas se acumulan 2.894 pacientes recuperados. El 81,2% de todas las personas diagnosticadas en Cuba pues se encuentran recuperadas en este momento. 3 críticos, todos los críticos y los graves son de La Habana. 3 críticos que están ingresados en nuestras salas de terapia intensiva, al igual que los 9 pacientes graves que también están ingresados en las salas de terapia intensiva de hospitales de la capital. Uno de los pacientes que estaba crítico el día de ayer tuvo una evolución favorable y pasó a grave. 2 pacientes pasaron a grave. Lamentablemente uno de los que estaba grave pasó al estado de crítico y se incorpora un nuevo paciente grave. Como ustedes ven hasta aquí, esta es la situación en nuestro país, compleja, con una dispersión de los casos fundamentalmente en La Habana, aunque se reportan casos en Artemisa y en Pinar del Río. El mundo tampoco logra una estabilidad. Hasta las 12 de la noche de ayer, como siempre decimos, se mantienen los 185 países con casos confirmados de la COVID. Ayer se diagnosticaron nuevamente una cifra elevada en el mundo, 255.000
126 casos se confirmaron y ya la cifra total es de 22 millones. Ya pasamos los 21 millones, ya estamos en 22.151.281 casos confirmados en el mundo. Fallecieron igual una cifra muy elevada de casos, 6.584, lo cual hace un acumulado de 781.123 fallecidos. Eso hace una letalidad de 3,52%. La región de las Américas, mucho más compleja como epicentro al fin que es. Fíjense que de los 22 millones confirmados, casi 12 millones están en la región de las Américas, 11.917.334 casos, y ya representa el 79, prácticamente el 54% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 4.240 personas y se suman 427.207 fallecidos, lo cual da una letalidad de 3,58%. Ahí finalmente Lilian nos va a ayudar con un mapa donde se expresa la situación del mundo por colores. Acuérdense que los más oscuros, casi negros, son los de más de 1 millón de casos, que son 3 países, Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y la India. Y las afectaciones, pues muy importantes. Hasta el día de ayer, 95,4% de los países del mundo han reportado casos de COVID, son los 185, y 9 países con cifras muy elevadas, Estados Unidos, Brasil e India, que superan el 1 millón de casos confirmados. En el caso de Estados Unidos, ya estamos hablando de 5.482.416 casos confirmados y 171.821 casos fallecidos. Solo en el día de ayer, 1.324. Brasil, con 3.407.354 casos y con 109.888 fallecidos, 1.352 casos en el día de ayer. India también, con más de 1 millón, 2.767.273 y más de 1.000 fallecidos en el día, 1.092, que acumulan 52.889. Y en orden de afectación aparece Rusia, aparece Sudáfrica, y ya de nuestra región, en ese orden, Perú, México, Colombia y Chile. México, con una cifra muy elevada de fallecidos en el día, 751, y ya acumulan 57.774. Realmente muy compleja la situación internacional, lo cual nos dice que a pesar de los esfuerzos científicos, de todo lo que se está trabajando, ayer tuvimos la oportunidad de ver en la televisión la intervención en el Consejo presidido por el presidente, del director del Instituto Finlay de nuestro país, con la situación que tiene el candidato vacunal Soberana 1, que se expresó que ya se aprobó pasar a la fase de ensayo clínico por el Centro Estatal de Control de los Medicamentos y Tecnología para comenzar su aplicación. Realmente son noticias que nos hacen ver un pronóstico, porque realmente hasta el momento se ha hecho muy difícil el control de esta enfermedad. Hasta aquí nuestra información y creo que con esto terminamos. Reitero, agradecerle a todas las personas que se preocuparon por la salud, a todas las personas que nos siguen con la información, a todos los que hacen posible esta transmisión, hoy apoyados por Abdel, y
a todos los que cumplen con las medidas como está establecido. Muchas gracias a todos y mañana al combate de nuevo. Así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para... 83 nuevos casos positivos, revela el doctor Francisco Durán. Por 15 días consecutivos en Cuba, 0 fallecidos. Lo decía el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Rapidito entramos en el segundo tema de la agenda. Gremios docentes de Uruguay realizan cuarta jornada de paros y movilizaciones en defensa de la educación pública. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay denuncia que se están haciendo recortes en la alimentación escolar, donde se plantea revisar la política de boleto gratuito estudiantil. También se está recortando la extensión de tiempo pedagógico en primaria. Si bien el gobierno habría prometido 500 escuelas de tiempo completo, ahora dicen que en el mejor de los casos se llegará a 50, lo que afecta a decenas de estudiantes a nivel nacional. Este jueves 20, la región Centro-Sur realizará un paro de 24 horas, finalizando la jornada con acto central en la explanada de la Odelar a las 11 horas local. Hoy en Agenda Abierta daremos seguimiento a la crisis educativa que atraviesa el país en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. A Uruguay nos vamos entonces con nuestro corresponsal Mateo Grille para que nos amplíe. Saludos, Mateo. Sí, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes que están sintonizando la señal de Telesur a esta hora. Efectivamente, en la jornada de hoy se cumplirá la tercera jornada de paro de 24 horas de parte de los docentes de enseñanza secundaria en el Uruguay. Estos han sido paros regionales desde el martes al día de hoy. Hoy le corresponde a la zona centro y sur del Uruguay, lo que comprende naturalmente a Montevideo, que es la capital de la República y tiene la mayor cantidad de docentes de secundaria de todo el país. El reclamo básicamente es mayor presupuesto para la educación, que el Estado destine mayor cantidad de dinero a sostener e impulsar la educación pública en el Uruguay. En este momento se está discutiendo a nivel gubernamental y pronto estará siendo también motivo de debate a nivel legislativo la ley de presupuesto, es decir, dónde se ubican las prioridades en materia económica del gobierno para los próximos 5 años, y entonces obviamente todos los gremios están tratando de presionar para obtener mayores presupuestos para lo que entienden pertinente, en este caso para la educación pública. A las 11 de la mañana habrá un acto central frente a la Universidad de la República, donde los docentes se van a nuclear allí y van a dar a conocer sus demandas, y culminará de esta manera esta semana de movilizaciones para que la población se sensibilice y entienda que hay que destinar mayores recursos públicos para sostener a la educación pública, para sostener la educación de los hijos de los trabajadores y las trabajadoras uruguayas. Y además también los docentes se manifiestan en contra de la ley de urgencia que fue recientemente aprobada en las cámaras legislativas, porque sostienen que en materia educativa lo que pretende es incorporar a la lógica gubernamental también a los actores privados, es decir, que los actores privados puedan de alguna manera incidir en el gobierno de la educación pública. Esto obviamente también es rechazado porque dicen los docentes que se quiere privatizar la educación pública, y entonces mañana también será un día en que van a manifestar entonces su posición con respecto a la ley de urgente consideración. Así que en la jornada de hoy tendremos ese tipo de movilizaciones. Cuando haya mayores novedades los estaremos convocando para contárselas. Así será. Muchas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a usted también. Concluimos por ahora. Por ahora.